estás? Bien, ¿y ¿Cuánto tiempo sin tú? hablar? Es verdad, es verdad. Sí, De todas sí, maneras, sí. te observo, veo tu paso, tu conciencia ampliada también, y es menester Sí, que abramos de tu mano este 2026 tan interesante. Tú sabes que para nosotros aquí es un momento como de descanso, las personas sí, están tomando su receso escolar, sus descansos y demás, pero no obstante, es interesante ver cómo, a pesar de ello, quisiera yo aprovechar este espacio, que quizás esa letanía hace que muchos vayan tomando decisiones y que también la apertura de un nuevo año, un nuevo inicio, entiendo que no es menester que sea, las decisiones tengan que ser cronológicamente así coherentes, ¿no? Ay, arranco en marzo, no suele suceder. Pero sí no, son momentos donde a mí me pasa que por ahí, como no estamos todavía embadurnados con el ruido todavía de afuera, en estos momentos podemos tomarnos una pausa y hacer un replanteo, ¿no? De un montón de cuestiones, incluso la tuya. Incluso invitar a todos a contar cómo fue la tuya también, porque para muchos fue una sorpresa esta reinvención laboral y yo lo tomaba como hasta con conciencia. sí, bueno, es verdad que ahí estáis, aquí estamos en pleno invierno, se puede ver mi, mi jersey, al contrario que tú, en tirantes, ¿no? Y estáis de vacaciones, como decimos aquí. A ver, déjame un segundo. Sí, perdona, que me estaba pidiendo aquí, no sé qué hacer. Instagram, ahora ya. Em, yo creo que sí, que es un momento, tanto allí como aquí, porque el comienzo de año aquí siempre es un momento de introspección, de mirar hacia adentro y de plantearse muchas cosas, los propósitos de nuevo año, Sí, pues igualmente allí todavía con más intensidad, por eso que tú dices, ¿no? Porque estáis de vacaciones, porque claro, cuando estás de vacaciones, todo está como un poco más lejano, más se ve todo como de otra forma, pero sí. hay que volver a ese trabajo, a ese medio laboral que a veces a lo mejor no nos, no nos llena, no nos gusta, no nos representa. Y bueno, es ahí un poco donde entra esta fase que estoy poniendo ahora en marcha. En realidad ya llevo tiempo con ello, lo que pasa que es Mm, ahora cuando ya lo estoy dando a conocer más en serio porque veo que hay mucha gente que lo necesita. Y bueno, es claro. otra forma de conectar, como tú decías, con tu conciencia y de mejorar tu vida y la vida de tu entorno, porque al final, si hablamos de trabajo, el trabajo es una parte muy importante en nuestra vida y en nuestro día a día. Pasamos mucho tiempo trabajando y entonces, bueno, pues ahí tenemos un desgaste muy grande cuando ese trabajo no va en consonancia con quienes somos o con lo que hemos venido a hacer o con nuestra esencia, por decirlo así, ¿vale? ¿Tú Así que crees que bueno, la ahí estoy. manera de decirnos las cosas también influyen? Porque últimamente me ha ocurrido de esto de decir, ya no utilizar ese término, sino quizás en nuestros rubros, estos que por ahí son más terapéuticos y que animan a las personas a encontrar un propósito, algo más expansivo, ya incluso le dicen, bueno, estar al servicio, estoy al servicio. Entonces, Exacto, ahí me exacto. parecería interesante incluso de qué manera nosotros podemos hacer un abordaje desde cómo lo digo. Es que es eso, ¿sabes? Porque al final, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, yo soy Mm, una persona espiritual, sigo mm. trabajando a nivel espiritual, incluso en esto hay una parte muy introspectiva también. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, que es desde donde yo lo he creado, Claro, somos, sí, sí, somos almas encarnadas que hemos venido a este mundo a hacer algo. No venimos porque sí, no venimos para sufrir, no venimos para ir de compras y dejar pasar los días. No venimos para eso. Cada persona, cada ser humano en este planeta tiene
un propósito, una misión o llámalo como quieras, ¿vale? sí, Y para ello se nos han dado una serie de talentos y una sí, serie de aptitudes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Yo te diría desde la era de la reconversión industrial, de cuando dejamos el campo, los pueblos y vinimos a las ciudades y empezamos a vivir en apartamentos y a trabajar en empleos eh, que no tenían conexión con la tierra y no tenían conexión con nuestros ancestros, ¿de acuerdo? Porque hasta ese mm, momento tú eras lo que había sido tu padre o lo que había sido tu abuelo o no, o cambiabas, pero cambiabas porque había un llamado desde dentro que te decía, no, yo voy a ser médico, aunque mis padres han sido agricultores, yo voy a ser médico porque siento que lo que yo quiero es ayudar a la gente desde este punto, ¿de acuerdo? sí, Entonces, cada trabajo realmente tenía una esencia de servicio, como tú bien has dicho, ¿no? ¿Qué mm, ocurrió desde que eso pasó? Que nos desconectamos de eso y empezamos a trabajar porque había que ganarse la vida, como si la vida no fuera nuestra, ¿sabes? Porque sí, además, yo no sé cómo lo decís allí en Argentina, pero aquí se dice eso, se dice ganarse la vida, te tienes que ganar la vida bien. sí, Ganarte la vida es como, exacto, tú estás aquí, no te mereces vivir y entonces tienes que hacer algo para ser digno de esta vida, ¿no? Y sí, en eso entra eso laboral, ¿no? Que nos ha ido desde entonces como arrastrando a hacer carreras universitarias o a trabajar en oficios o en empleos que lo que nos reportaban era posición económica y social, que no claro, tenía nada que ver en el 99% de los casos con lo que tú querías hacer, con lo que tú eras o cuál era tu esencia. Y dejábamos para los domingos por la tarde lo que nos gustaba hacer, ¿no? Y sin claro, embargo, yo, yo pensaba, y por eso creé esto, que era una pena. También lo creé por muchas cosas que vi en mis alumnos con Grabovoi, que muchos de ellos me preguntaban por esto, por cómo cambiar su vida, cómo hacer otra cosa, cómo mejorar en el aspecto laboral y económico. Claro, yo siempre le digo, si tú no estás conectado, si tu propósito o tu servicio, lo que tú has venido a hacer a este mundo, no está conectado con lo que estás haciendo, difícilmente el dinero te va a llegar, difícilmente la economía va a ser abundante, porque tú estás en negación, tú estás haciendo algo que no te gusta, que no quieres y que lo haces solo porque te reporta dinero. Y ese solo porque me reporta dinero te hace perder tu esencia, te hace desconectarte de quién eres. Y entonces eso, tú no has venido aquí para eso, ¿no? O sea, claro, entonces en ese punto eh, también hay verdad que hay muchas personas exitosas que han hecho carreras, han ganado mucho dinero, pero siempre como con una carencia en el alma, siempre una sensación de no sé quién soy y no sé por qué hago esto y cada lunes sobre todo, pero todas las mañanas levantarte para ir a trabajar a un sitio donde realmente te estás consumiendo porque no es lo que tú quieres hacer, ¿no? Y luego claro, estamos los que yo llamo valientes, como tú, como yo, como muchas personas que están ahora trabajando en las cosas, han tenido la valentía de decir, yo no quiero ya hacer esto, quiero hacer algo que tenga que ver con lo que yo realmente soy, con quien yo realmente soy. Y entonces han empezado a buscar, primero, cuáles son esos talentos y segundo, eh, qué tengo que hacer para poner esto en marcha, ¿no? Que es básicamente lo que sí, estoy haciendo ahora, ¿no? Ayudar a la gente a eso. Pero la base, como te digo, es esa reconexión espiritual con quien tú eres, con lo que tú has venido a hacer, porque si no es como estar esperando a que llegue, y perdona que lo diga así, pero es como estar esperando a que llegue el día de tu vida, de tu muerte, o el día, bueno, mejor que el de tu muerte, el día de tu jubilación, para poder hacer lo que tú quieras, para poder hacer lo que realmente te apetece. Y entonces llega tu jubilación, que bueno, cada vez es más tarde, y o no tienes suficiente dinero, o no tienes fuerzas, o no tienes salud, o ¿sabes? Y es muy triste realmente, ¿no? sin Tener que duda. esperar a eso.
Así que Sí, bueno, sí, en eso estoy ahora. Pero es interesantísimo, de hecho hay como un juego de palabras que hiciste en base a tu apellido, tú eres Carmen Cid, Sí, y has puesto sí, como la sed como la propuesta es cambia, la I, sí, la de impacta, y la D de decide. Serían como una exacto, premisa, sería como una premisa a seguir, porque exacto. hay algo interesante que ocurre en todos nosotros. Entiendo que por ahí ocurre esto generalmente en una franja etaria donde Ujú, van por los 30, por los 40, donde ya hemos tenido un par de décadas involucrándonos con sí, trabajos a disgusto o por el hecho de hacer más que de ser, porque es exacto. prácticamente, es algo que viene, es algo que realmente Exacto. alguien nazca con esa estrella y con ese don 100% y lo pueda manifestar, digamos, a las claras, de una, como decimos acá, pero generalmente sucede incluso dentro del ámbito de la carrera que se eligió en algunos casos, porque incluso se ha elegido carrera porque sí, no sé si porque Sí, era sí, sí. una vocación o porque, bueno, era lo más atinado en ese momento. Ahora, Fíjate, sí, dime. no, solo un apunte a eso que estás diciendo, que el otro día una persona me comentó que ella hizo ingeniería de telecomunicaciones porque en el momento en que ella entraba en la universidad era lo que más salida laboral tenía, no porque le Sí, gustara, solo porque era lo que más salida laboral tenía. ahí va, Imagina, claro, ahora, en este momento, en este punto de su vida, dice, pero ¿yo qué he hecho con mi vida? claro. Primero por el coste a nivel de tus mejores años que te impone estudiar una ingeniería en telecomunicaciones. Y segundo, por estar trabajando en un ámbito en el que tú no quieres estar. Ella iba a trabajar y no le apetecía estar ahí, ¿sabes? O sea, imagínate, hasta ese punto llegamos. Claro. Perdona, que te he ¿Y interrumpido. cómo sería? Porque ahí ya creo que uno está tan desconectado que ni siquiera se pregunta cuál sería lo que más le apetece hacer. Claramente entra en un Exacto. rulo, ¿no? Que realmente no sé si se le preguntaría en algún momento o si ya es tanto el hábito que ni como que pasa inadvertido, ¿no? Ya. Claro, la cuestión es que la mayoría de los que llegan a mí llegan porque están porque han llegado, están en una especie de pozo, ¿no? Por decirlo Mm, así. Un pozo mm, donde cada mañana es despertarse y pensar, ¿para qué voy? ¿A dónde voy? ¿Vale? Como un vacío mm, existencial, un vacío interno dentro que ya ni siquiera, o sea, ni siquiera el hecho de que el mínimo o máximo dinero que les pueda reportar a fin de mes ese empleo les supone una motivación para seguir yendo. Entonces, la verdad que es una pena cuando ya llegas a ese punto, ¿no? Porque habría que cogerlo antes, pero realmente llegan ahí. Entonces, ahí es donde entra la C de cambia. Cuando, si lo hacemos así en ese orden, que no tiene por qué ser ese orden, ¿vale? sí, Pero es una en el orden en el que invitación. yo, Incluso nos organiza, porque mira, una de las premisas que nos ocurre es que tenemos tanto divague mental o tanta ansia que a veces exacto, incluso nos perdemos de llevar una organización, ¿no? exacto. Yo lo puse así porque lo primero que tienes que aceptar o que decirte a ti mismo es que quiero cambiar. Esto quiero cambiarlo. No sé cómo, no tengo ni idea de cómo, pero sé que Sí, esto lo quiero cambiar. En el momento que tú a ti mismo te dices, yo esto lo quiero cambiar, entonces ya puedes venir a mí y decirme, no sé cómo ni qué, pero yo esto lo quiero cambiar. Y entonces ahí es donde yo te puedo ayudar guiándote para, de diferentes maneras, ¿vale? mm, He generado una serie de masterclass para personas que no quieren entrar de lleno en el programa o las sesiones uno a uno para ir más guiadas por mí, ¿no? Pero la base es quiero cambiar. No es he cambiado, sino quiero cambiar. Cuando tú ya tienes eso claro, entonces empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar en la forma en la que tú vas a impactar en tu entorno y en tu propia vida. ¿Vale? Y para poder impactar primero en ti, porque primero estás tú, como decíamos en Grabo hoy, nadie puede dar sí, lo que no tiene,
primero tienes que trabajar en ti, ¿vale? Entonces, primero, para poder impactar, tienes que descubrir con qué vas a impactar. Es decir, cuáles son tus talentos, qué es lo que tú llevas de serie, porque los talentos ni se olvidan ni se aprenden, los talentos están en ti. Otra cosa es que tú los tengas, los sepas ver o te hayas dado cuenta de cuáles son los tuyos, ¿no? Entonces ahí yo te ayudo, te digo, mira, esto tú lo traes de serie y con esto podemos hacer esto, esto, esto. El otro día, por ejemplo, hablaba con una persona que tiene un talento especial para escribir, pero claro, escribir un libro o vivir de tus libros es más difícil. ¿Hacia dónde la he orientado y hacia dónde se ha empezado a orientar ella? Hacia los guiones de teatro, porque es mucho más fácil y hay gente hay gente que está buscando guionistas para obras de teatro y Sí. también otras cosas, ¿no? Pero para el mundo del teatro sobre todo. Entonces, claro, eso era algo que a ella no se le había ocurrido. Entonces, bueno, Claro. ¿por qué no probar ahí? Entonces, empezamos a trabajar orientándonos hacia eso. Primero, como te digo, cómo impactar en tu vida, cómo sería tu vida si te dedicaras a eso, qué cambios tendrías que hacer, qué cambios podrías realizar más suaves, menos suaves, y luego cómo impactaría eso en la gente que te rodea, en tu familia, en tus amigos y del core, como digamos así, en ondas hacia afuera y al final hacia el mundo, porque imagínate si todo el mundo estuviéramos trabajando y viviendo bien y desahogadamente en nuestro propósito, en lo que realmente a nosotros nos gusta hacer, ¿cuánta felicidad no habría en el mundo? Porque Sí, sin la dudas. amargura que te supone tener que levantarte cada mañana para ir a un sitio donde no aguantas a las personas con las que estás o no aguantas el trabajo que haces, ¿quién lo sufre? Lo sufre tu mujer por la mañana o tu marido que te tiene que aguantar el mal humor. Y cuando vuelves a casa, vuelves cansado, vuelves sin energía, vuelves sin ganas, te tiras en el sofá, no haces nada y tus hijos no están contigo porque estás de mal humor o porque no te apetece llevarlos a ningún sitio. Todo eso, aunque no lo veamos, está impactando en tu entorno. Sí. Si tú estás en un Sí, sitio que te gusta, aunque estés cansado, aunque a lo mejor a veces tengas que trabajar más horas, pero tu humor es diferente porque tu esencia se está manifestando. Entonces, ese es el impacto del que hablamos, ¿no? Pero claro, primero hay, tienes que descubrir ahí un hay poco cómo algo, impactar. claro, ahí me surge algo, porque suele ocurrir a veces que seguramente te deben decir, a mí me dicen que soy buena o soy bueno en esto, me Exacto, lo dicen, pero como exacto. me sale natural, yo no lo veo que eso sea algo con lo cual yo me pueda identificar y Eso lo es. pueda llegar a que sea remunerativo. Todo el mundo me Exacto. dice que, no, pasa, a veces sucede, ¿verdad? Exacto. Fíjate qué casualidad que hoy a las 8 sale un capítulo del podcast y hablo precisamente de eso. De Mira, eso que la gente te dice, eso que la gente te dice, ay, ayúdame con esto que a ti se te da muy bien y que tú lo haces. Es que que el tú eres bueno para 99% esto. exacto, ese es tu talento. Ese es tu talento, porque el 99% de la gente dice, no, pero si esto lo sabe hacer todo el mundo, porque lo sabes hacer tú. No, todo el mundo no. Eso, si todo el mundo lo supiera hacer, no te preguntarían tus amigas, oye, ayúdame con esto, ¿vale? Claro, Y claro, no nos damos cuenta que hay gente que está dispuesta a pagar por no hacer lo que a ti se te da bien hacer. Imagínate, hablaba en el claro. capítulo anterior, hablaba con mi hermano, que precisamente le he ayudado también a reinventarse, y él me decía, es que claro, yo cogía, me ponía acá en el ordenador y se me pasaban las horas, ¿no? Y la gente eh, cuando está haciendo algo en el que el tiempo se le pasa de esa forma, no es consciente de que hay otra persona que odia hacer eso y que te pagaría dinero para que tú hicieras, por ejemplo, es que a mí me ha pasado con mi hermano. Todos los temas que tengan que ver con tecnología, ordenadores y demás, a mí no me gustan.
no voy a decir odio porque es una palabra muy fuerte y no entra en mi No, claro, y se lo vocabulario. delegaba. Y claro, pero si lo puedo delegar, yo lo delego. O sea, lo delego con todo mi amor y te pago lo que tú quieras por ya Mira, de no hacerlo. Entonces, imagínate, imagínate. oíme. Y Pero entonces ahí ahí es hay el una talento. clave, ahí hay una clave a tener en presente, Carmen, entonces esto que me Exacto. dicen o que me convocan todo el tiempo, ahí hay una clave para prestar atención. Pero hay más, hay más. Ahí entra también un autosabotaje. Porque como nosotros lo hacemos fácil y además nos gusta, Sí. ¿cómo voy a cobrar yo por hacer algo que Ah, me gusta hacer? Esto ah, lo veo así de veces, o sea, infinitas veces lo veo, y es como, pero bueno, o sea, ¿por qué no vas a cobrar por algo que se te da bien hacer y que encima te gusta? Es como si a tu cantante favorito le dijera, no, no, a mí me cantas gratis porque como se te da bien, ¿te imaginas? claro, Es absurdo, pero tú lo claro. ves normal en otras personas, pero en ti, ahí hay de verdad, ahí hay un de autosabotaje brutal, brutal. Buenísimo, que me Así que gustan no, mucho no. estos ejemplos que son cotidianos, que pasan a menudo, que Claro, están conviviendo con nosotros en nuestro entorno, pero debe ser tal el ruido que circunda en nosotros. Ruido me refiero a esa falta de sintonización con ese ser del exacto. desarrollo que nos lleve a una plenitud y estar en el Claro. agobio, que no estaríamos pudiendo observar con claridad en nuestro propósito, nuestros dones y cómo enfocar Es que, una, claro, ¿no? Esta nueva reinvención personal. de hecho, es por eso que creé el programa y por eso estoy ahora más enfocada en esto, ¿vale? Canta. Porque a- eso es lo que yo he hecho. O sea, yo durante 20, 25 años he estado reinventándome constantemente, haciendo cosas que ahora porque yo también soy un poco hiperactiva, tengo muchos talentos y me gusta hacer muchas cosas, ¿vale? Sí. Pero igualmente, aunque te guste hacer muchas cosas, puedes hacer como yo, agruparlo todo y hacer una especie de departamentos, ¿no? Y para esto hago esto, para esto hago esto y para esto hago esto. Pero para eso necesitas una guía. Es decir, lo que yo he tardado en todo este tiempo en darme cuenta de qué es lo que yo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, de qué forma es la mejor y además qué tipo de personas tengo que tener a mi alrededor para que esto llegue a quien tiene que llegar y Mm, realmente consiga monetizarlo y que sea mi modo de vida, porque eso es otra, ¿vale? sí, sí. Yo he tardado 25 años en hacer eso. Entonces, todo eso lo he condensado en un programa en el que yo te guío paso a paso para que toda esa dispersión que tú tienes no te frene, porque claro, si te dispersas, si te agobias, si no tienes a alguien que te diga, a ver, ven aquí, esto es lo que tienes que enfocarte, este es el camino que tienes que seguir, porque con Grabovoi también me ha pasado muchas veces, ¿vale? Porque no sé si tú te acuerdas que de repente llegaba alguien y quiero una secuencia para esto, otra para 20.000 Ah, secuencias. olvídate, me acuerdo. Mira, saqué la cuenta, Carmen, hace 10 años ya nos conocemos. Tuve la Sí, fortuna sí, sí, de sí, recibirte también aquí en este país, que fue el primero en Sudamérica, no, junto con Paraguay, sí, recuerdo también que te abrió los brazos y dije, wow, ¿cuánto pasó? sí, 10 años ya. Y sí, fantástico, realmente. Pero he visto todos Sí, estos cambios que tú has propuesto claro, y todo esto que has llevado adelante, sí, sí, pues sí. toda esa dispersión que veía en los Mm, alumnos de Grabovoi, mm, la veo mm. también en los alumnos que tengo ahora y es como, a ver, Mira, vamos a centrarnos. Pero claro, sí, tú lo puedes hacer solo, no es que tengas que hacerlo conmigo. Lo que pasa que es verdad que yo te voy a dar una guía, te voy a dar un paso a claro, paso. Y voy a estar claro, ahí contigo diciéndote, a ver, que te estás dispersando, no te vayas por ahí, vente para acá. Porque el tercer paso es decide. Y tú tienes que tener, para las personas que tenemos más de un talento, tienes que tener claro todas las opciones y una vez que tienes claro todas las opciones, decidir cuál es la más rentable y la que a ti más te mueve y en tu esencia
más se manifiestan, ¿de acuerdo? Okay, Entonces, okay. eso no significa que las otras no las vayas a utilizar o que no vayas a más adelante a sacarles partido, pero primero hay que enfocarse en una y decidir qué camino tomar y cómo desarrollar ese camino, porque Tal es muy cual. importante. ¿Y cómo crees que aquí, porque la otra vez escuchaba aquí en Argentina, justamente decían, si tú has cumplido 45, estás entre los 45 y los 50, tienes que prever y organizar tus próximos 40 años en este plano, en la medida que tú te sientas bien, que puedas llevar una vida saludable, longeva y demás, pero había como una previsión de 40 años totalmente íntegro, digamos, de alguna manera, Sí. entonces te invitaba a que uno pueda rever qué hizo estos primeros 40 y que tenía como 40 por delante más. Entonces, Exacto. replantéatelo, decía, fíjate qué estás, qué has hecho y qué vas a hacer, porque tienes la posibilidad viendo todos estos órdenes, ¿no?, que mencioné, ¿no?, de poder hacer un cambio vertiginoso en tu vida y poder dar un golpe de timón incluso e ir por más, ir por ello, ir por aquello, ¿no?, que quizás lo postergamos, que quizás en otro Exacto. momento era como tú dijiste, en la jubilación. Bueno, ahora realmente esta proyección de vida, imagínate si lo complementamos con Grabovoi. Claro, a No ver, nos para nada. Grabovoi es una, claro, Grabovoi es una herramienta y esa herramienta está dentro del programa, por supuesto, como muchas Claro. otras que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, porque las secuencias son una herramienta y necesitas muchas herramientas para trabajar. Pero es que has dicho una cosa súper importante. La mayoría de las personas que se acercan a mí están entre los 35 y los 55, ¿vale? Es Mira. como que ahí en ese punto llega un momento en que tú mismo dices, a ver, yo quiero estar aquí todo el resto de mi vida eh, laboral, ahora todavía tengo salud, todavía tengo fuerza, todavía tengo energía, ¿de verdad yo quiero estar así los próximos 10 o 15 años? Porque claro, si tienes 35, 37, todavía te quedan por lo menos otros 30, si no 40, para tu jubilación. O sea, imagínate 40 años haciendo algo que no te motiva, que no te llena. Pero es que si tienes 35, 55, perdón, todavía te quedan 10 años mínimo, 10, 12 años. 10, 12 años de tu vida. Es que es mucho tiempo. Es que es mucho tiempo. Y cuando llegas a determinada edad, como los 40, los 50, es que se dice que hay una crisis. Claro que hay una crisis, porque de repente dices, ostras, ya se ha pasado la mitad de mi vida, más o menos, ¿y qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿No? Mm, ¿Quiero estar mm. así otros 50 años, otros 40? Es que ni siquiera tanto, o sea, ¿quiero estar así 5 años más? ¿Realmente? ¿Quiero estar perdiendo mi vida de esta forma? O sea, es que es un planteamiento que nos debemos hacer. Y yo te diría desde mucho antes, desde los 25 años, deberíamos pensar cómo quiero que sea mi vida de aquí en los próximos 50 años, porque esa es tu vida. Es como que hasta Claro. los 25 has estado un poco ensayando, creciendo, pero ya llegas a los 25 y tienes que, y a partir de ahora es cuando empieza lo de verdad, ¿no? Entonces, ¿realmente Ahora, quieres? si me permites, va a pasar, percibo yo, en esta mirada Sí, que nos podemos regalar de tu mano, que es una mirada más allá que nos ofrecen los ojos físicos, que es esta información sutil que nos rodea, que está circundando en nosotros, que simplemente está ahí esperando que nosotros activemos esa mejor versión nuestra, ¿no? Y que siempre está ahí esperando, ujú, simplemente. exacto. Ese movimiento, o sea, primero está esa intención, ese de redescubrir, pero ese movimiento, estoy totalmente segura que va a empezar a alinear con cuestiones en el entorno que nos van a parecer Claro. coincidencias. Ah, qué casualidad que Qué yo casualidad. decidí esto y tengo un escenario propicio para desarrollar esta situación o encontrar con la persona Claro. adecuada. No, ¿No? no, es que Digo, es así. No, pero no, eso no es que es es así ni totalmente. esotérico, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver No, 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 con, no, con, no, con la no, no es vibración misma. esotérico.
solamente hay que conocer a Jung, a Carl Jung. Carl Jung no era esotérico y él hablaba de las sincronicidades. Pero esto es algo que cualquier persona, me da igual, que sea, o sea, cada vez que cualquier persona del ámbito que sea dice, uy, qué casualidad, ya sabemos que las casualidades no existen. Exacto. No existen. Estabas en el lugar oportuno en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque decidiste en algún momento de tu existencia caminar hacia donde debías caminar. Sí. Ya, todos sabemos que todos los que estamos aquí, sabemos que cuando estamos en conexión con nuestra esencia y caminando hacia donde debemos ir, es decir, en el flujo de la vida, por decirlo de alguna forma, las puertas se van abriendo. A veces más fácil, a veces más difícil, cuesta un poco más, cuesta un poco menos, porque depende de nosotros y también de que nosotros nos demos cuenta de las señales que se nos están dando, ¿vale? Desde las pequeñas hasta las más grandes. Porque a veces estamos pensando en grandes cambios, grandes señales, grandes casualidades, y a lo mejor son pequeñitas que no les estamos prestando la atención debida, pero o sea, al final las piedras hacen el camino, ¿no? Sí, Y claro. sin embargo, si no estás alineada con el flujo de la vida, empieza a haber obstáculos, y empieza a haber problemas, y empieza a haber que no está mal que haya esos obstáculos, porque están ahí para que aprendamos, no es porque la vida sea mala, pero No, si te estás cayendo cada 2 por 3 y te estás tropezando cada 2 por 3 en la misma piedra, mira a ver si es que no estás yendo por el camino adecuado. Que puede que, me voy a centrar en lo laboral, ¿vale? Imagínate que estás en un trabajo que no es el que tú quieres, que no es el que has venido a hacer y que económicamente te va bien, ¿vale? Te va bien económicamente, pero luego tu vida familiar es un desastre o tienes problemas de salud o esos son señales de que algo no está yendo bien. Aunque lo laboral, entre comillas, parezca que va bien, en realidad no. Plantéate, vale, yo tengo dinero suficiente para vivir y para vivir holgadamente, pero mi familia es un desastre. No hablemos de a lo mejor de la salud, porque podemos estar funcionalmente sanos, como yo digo, pero tenemos dolores de cabeza, tenemos dolores de espalda, dormimos mal. sí. Eso no es estar sano, eso no es estar sano, eso no es estar en plenitud. De repente tú decides dar un giro y al principio, como todo, hay un caos, porque todo se tiene que recolocar, ¿vale? Y ese caos es en el que yo te ayudo a que no sea un caos de no veo por dónde voy, sino a que sea un caos organizado, ¿no? Sin dejar tu trabajo todavía hasta que no tengas claro hacia dónde te vas a dirigir. Y en ese tránsito, durante ese caos, tú vas a ir viendo cómo las relaciones con tu familia mejoran, porque impactamos, lo que te decía antes, cómo las Sí, decisiones que empiezas a tomar esas decisiones con más alineadas a lo que tú eres y a donde tú quieres llegar. Por lo sí. tanto, todo ese caos poco a poco se va tranquilizando y se va ordenando hasta que por fin tienes un camino por donde seguir y las señales, como tú bien dices, te van guiando y te van llevando. Claro. ¿De acuerdo? Ese era el otro escenario, Carmen, que yo quería trasladarte también, el otro escenario, lo intrafamiliar o lo intravincular, que es muy Eso. probable que si bien yo puedo, desde la primera intención, ese movimiento me va a traer como estas sincronicidades, es también, debemos decir, que en el entorno intrafamiliar es decir, pero ¿qué estás haciendo? Si Exacto. durante 30 años, entonces ese cuestionamiento, que quizás no sea tan amoroso al principio, o diciendo, ¿qué ahora, con la edad que tenés, vas a ser tal cosa, o con todo ese prestigio que ganaste? Y cómo, eso también es un tema, porque nos une un Exacto. amor, pero también nos une el amor a nosotros mismos, que es lo que nos impulsa a generar ese movimiento. Exacto. Es que
Yo me he encontrado con las dos, Sí, digamos, con los dos escenarios, ¿no? El claro. escenario A mí me ha ocurrido en el que igual, la por eso te pareja, lo transmito. Sí, sí, claro, sí, el escenario en el que la pareja es un apoyo total y dice, la pareja y la familia en general es un claro. apoyo total y dice, no, 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 a muerte con esto, con este cambio, porque donde estás no eres feliz, por muy bien que económicamente te reporte, así que a muerte con eso y un apoyo total, ¿vale? Pero también me he encontrado con personas que no tienen ninguna, o sea, que no, porque la pareja en este caso, me refiero a uno muy en concreto, tenía tanto miedo a perder el estatus social y económico que había conseguido la pareja, que no hacía más que poner resistencias y hacer dudar a esta chica que quería dar ese cambio, ¿no? Entonces, ahí lo que yo quiero también transmitir es que no es fácil. No es No, fácil sin moverte duda. de un lugar donde tienes una serie de... Ni siquiera para ti es fácil. Por muy mal que te encuentres, moverte de ahí, de lo conocido, de lo que entre comillas es confortable, a un sitio, a un lugar desconocido que no sabes cómo va a ir, que solo sabes que, o sea, lo único que te impulsa es ahí ya no quiero estar más. Si a eso le añades que tu pareja o tu familia te pone impedimentos y te está constantemente cuestionando, pero ¿qué estás haciendo? Tu valentía y tu fuerza interior tiene que ser muy grande. Y ahí es donde tienes que mirar dentro de ti y decir, ¿yo qué es lo que quiero? ¿Yo quiero seguir viviendo así? ¿Realmente? Y incluso en un caso extremo, en un caso muy extremo, no es este caso que yo te pongo, pero en un caso muy extremo, plantearte, ¿esta es la pareja que realmente quiero? Ah, Porque si a mi pareja solamente le importa, le da igual cómo yo esté, lo único que le importa es tener algo seguro y que no se mueva, pues a lo mejor tampoco es la pareja adecuada. Es que son cosas, o sea, por eso siempre digo, primero, que no trabajo con todo el mundo y que no todo el mundo está preparado para dar este paso, porque es una claro. mirada interna muy potente y mirarte al espejo y hablarte con sinceridad y decirte, Carmen, esto no, y ya no más, y sea como sea, tenemos que salir de aquí. Claro. Y dar esos pasos no son fáciles. Por eso también yo siempre voy a estar ahí. Porque también me ha pasado, y esto lo decía en algún vídeo, también me ha pasado encontrar yo misma, durante todo este camino de veintitantos años, yo he tenido mentores, he tenido guías, he tenido personas que supuestamente me iban a acompañar y en el peor momento me han dejado tirada, ¿no? Entonces, como yo sé lo que es eso, Claro. eh, yo quiero un acompañamiento total. O sea, yo no puedo hacer el cambio, yo no puedo darte la varita mágica ni hacer que tú triunfes en lo nuevo que vas a hacer. Eso no lo puedo hacer. Eso lo tienes que hacer tú. Pero lo que sí que puedo hacer es estar a tu lado, aconsejarte de la mejor manera, ayudarte, dándote contactos de personas que pueden ayudarte o darte soporte en determinados aspectos y estar siempre contigo ahí para cuando necesites apoyo y guía y cuando digas, ay madre mía, qué perdida estoy, ¿no? O qué perdido Claro. estoy. Entonces, Claro. eso sí, porque es muy importante, sobre todo cuando tienes ese entorno que no te apoya y que hasta que no ve algo claro, no te dice, ah, pues sí, pues venga, pues tenía razón, ¿no? Como pasó en Mm, este caso, ¿no? claro. Sí, ahí Es me gusta difícil. lo que tú dices. A veces yo reemplazo no sé si tengo razón, pero me da una paz, que a veces uno Exacto. negocia, ¿no? La razón por la paz. Entonces digo, Eso, y a ver qué me eso. pasa. Y no sé si tengo la razón, ¿no? Y no sé si me interesa tanto, pero me da una paz que Eso es. realmente... Eso es. Tú, mm, yo siempre, yo en concreto a esta persona, a esta chica, le decía, tú cuando estás, cuando has estado haciendo todo este proyecto, todo este trabajo interno, cuando has estado, porque hacemos un plan como una especie, como una especie de plan de negocio, pero no del negocio, sino de ti mismo, ¿no? Cuando tú estabas y es haciendo un tu plan de negocio, entrenamiento. claro,
¿tú cómo te sentías? Cuando has hecho, porque hacemos una cosa que se llama un premortem, ¿no? ¿Y si falla? ¿Vale? ¿Y si falla? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿No? Porque hay que tener un plan B, ¿no? ¿Tú obvio. cómo te sentías? Y ella siempre me decía, que no me importa que falle, que tengo más ideas, que puedo ir por este lado, ¿vale? Y entonces, en este caso, ¿cómo te sentirías volviendo otra vez a seguir donde estás, donde ahora mismo estás? Y incluso su comunicación no verbal era como, no, o sea, no quiero, es que no puedo. ¿Vale? O sea, era como de angustia, de ansiedad. Y fíjate que me recordaba a mí misma cuando yo empecé con un herbolario. Fíjate, yo empecé sintiendo que yo no quería seguir estando en el trabajo en el que estaba. O sea, yo lo único que tenía claro es que yo no quería seguir ahí. Y yo tuve la suerte en ese momento de tener una pareja que me apoyó al 100% en todo. Entonces, con ese apoyo yo abrí un herbolario. Yo sabía que yo quería ayudar a la gente a través de la naturopatía y del Reiki, en ese caso, ¿no? Y entonces abrí Sí. un herbolario, una tienda de salud natural y ahí, en ese punto, eh, yo tuve que pedir ayuda económica para poder llevar a cabo todo el proyecto. Entonces, aquí en Sí, España claro. había un plan que ayudaba a las mujeres solteras, las ayudaba con pequeños créditos, ¿no? Que se Ajá. pagaban muy fácil y que realmente resultaban una ayuda muy buena, ¿no? Entonces, como yo fui un caso de éxito, me entrevistaron en una revista de aquí que tenía mucho tirón. Y recuerdo que la entrevistadora me dijo, si esto saliera mal, si tu negocio saliera mal, ¿tú volverías a trabajar en la empresa donde estabas antes? Le dije, ni loca. O sea, si esto sale mal, no sé qué haré, ya veré qué hago. Pero yo a eso no vuelvo. O sea, y yo lo tenía tan claro como esta chica. Y ella me lo recordó también. Que solo el desgaste emocional, el desgaste físico que yo tenía yendo a trabajar, o que esta chica tenía yendo a trabajar a un sitio donde no era feliz, donde no quería hacer lo que estaba haciendo, solo eso ya me decía, no, es que yo no quiero volver, no, lo que sea, ya si sale mal ya veré lo que hago. Pero allí no, en esto no quiero seguir, ¿no? Entonces, Claro. esos son el tipo de decisiones que te ayudo a tomar y también te ayudo a, pues como te decía, si tenemos muchos talentos, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Y tener un Claro. plan A, un plan B, un plan C, muchos planes. Está No, no, igual, mira, si aquí entra esta clave de odio ese trabajo, lo detesto, es una porquería, o tendría que verlo de otra manera en decir, agradezco haber llegado hasta aquí. claro, claro, Digo, tendríamos que también saborear esta situación de otra manera, porque entiendo, si nosotros con el agobio o con el disgusto con el que venimos y a su vez decimos, no, eso es una porquería, que quizás tendremos que también como tratar no, no. De ¿no? de hecho, un de desarrollo que hecho yo sea creo, amplificador. sí, sí, de hecho no sé si hoy salía un reel en mi Instagram que te decía algo así. No, hoy no. Creo que sale el miércoles. A ver, Carmen, pero yo, mira que no hablamos nada No lo previamente. hemos hablado, pero me estás tirando de la lengua. Sí, porque precisamente en ese reel, que sí, que creo que saldrá el miércoles, decía, esto no es un problema, esto es la solución. O sea, esto es lo que te está diciendo, o sea, ese sentimiento de yo no quiero estar Sí, aquí, odio esto, es lo que te sí, está diciendo, venga, pues vamos a hacer otra cosa, ok, busca una solución, ¿vale? me Porque es encanta. lo que te decía antes, si tú no estás en el flujo con la vida, hay obstáculos. Los obstáculos, los problemas, no es que la vida sea mala y que todo me vaya mal y madre mía, qué horror. No, es la vida diciéndote, venga, que por aquí no es, busca por dónde es, ¿vale? O sea, cuando las cosas no nos van bien, cuando algo no nos sale bien,
no, no es un, ay, pobrecito de mí, qué mal me va. No, no hay que ponerse en modo víctima. Eso no te soluciona nada. Es, vale, esto no está saliendo bien. A ver, ¿qué me está diciendo la vida? Que por aquí no es. Bueno, pues a ver por dónde es. No tengo ni idea de por dónde es. A ver, Carmen, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Que Claro. es así. No, O sea, es interesante porque no, es una invitación a reformular un montón de cuestiones que por ahí no lo estamos observando de ese modo. A veces el disgusto, el desgano o el sinsabor que nos genera nos hace entrar en un modo fastidio constante y como que todo el tiempo estamos despotricando, como, "No, esto es una porquería, no, no, no". Claramente eso no nos va a dar un buen tino a lo que queremos generar. Entonces, que nosotros podamos exacto. ver con buenos ojos hasta dónde llegamos y que ese escenario que transitábamos, llegamos, por suerte que llegamos hasta ahí también, y verlo Claro. de otro modo, eso sí nos va a dar un impulso a algo mayor. Porque si Eso no es. sería como una consecutividad de un estado de fastidio que no nos estaría en beneficio. Exacto. Pero lo digo porque me ha ocurrido y también Es que era tuve lo que que te iba a verlo de decir. otro modo, lo tuve que Es que resignificar y a verlo. mí me ha pasado. Es que a mí me ha pasado. Ah, Me mira, pasó en el inicio, claro, me pasó en mira, el inicio con ese trabajo que te decía, en el que claro, un claro, día yo dije ya no más, pero es que realmente el programa Cambia, Impacta, Decide ha nacido de un por aquí ya no más. O sea, por aquí yo ya no quiero seguir porque todo lo que es, y esto lo he contado en uno de los episodios del podcast y es por la razón por la que empecé a crear esto. Y es que eh, llegó un punto con Grabovoi en el que la energía que se estaba moviendo con la gente, eh, no los alumnos, no me refiero a los alumnos, sino a la gente que estaba transmitiendo los conocimientos y la gente que estaba en el centro educativo, eh, llegó un momento en el que para mí había perdido la esencia de lo de que aquí Grabovoi también, quería claro, transmitir. claro, Entonces, yo misma dije, yo, yo voy a seguir trabajando con esto porque me parece una herramienta maravillosa, pero yo ya no quiero seguir en esta energía. Y ok, como no quiero seguir en esta energía, yo simplemente, yo sigo con mi academia abierta, sigo ayudando a la gente con las secuencias, sigo haciéndolo todo igual, pero a mi manera y a mi ritmo, con todo lo que yo he aprendido y sé, y lo sigo claro, transmitiendo. Pero claro, también le dije al universo, dime, además te lo digo así sinceramente, yo miré, como siempre hago, miro arriba al cielo y le digo al universo, a ver, Uni, ¿por dónde tengo que seguir? Porque esto, esto así, de esta forma, yo ya no lo quiero seguir haciendo, ¿no? Así que dame pistas. Y empezó a venirme todo, digamos, la semilla de lo que después ha sido el programa Cambia, Impacta, Decide. Y como tú claro, antes bien decías, cuando empecé a trabajar con esto, a plasmar sobre el papel lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, porque yo veía mucha gente en esto del ámbito de la reinvención que sí, que son muy prácticos, pero están muy orientados a lo práctico, a lo material. Y yo vengo del mundo espiritual y yo creo que el trabajo tiene que ser también como una ensalzación, o como se diga, de tu espíritu también. O sea, tu trabajo tiene que también transmitir eso que decíamos al principio, que he venido yo a traer al mundo, claro, a dar al claro, mundo, ¿no? Entonces, sí, en base a eso, empecé a generar, y con ayuda de las secuencias, por supuesto, empecé a generar una especie de guión. Y después me fueron viniendo las personas adecuadas. Y, mira, y, y bueno, pues hice digamos, un primer lanzamiento donde tuve algunos alumnos y a raíz de eso he ido mejorándolo y he ido creciendo y haciendo mejor las cosas. Pero que hasta a mí, te lo digo porque hasta a mí me pasa así. Porque ay, yo creo que es la forma en la que ocurre. Ves algo que no cuadra, que dices, por aquí no quiero seguir, y entonces no te lo tomas como un drama y dices, oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, vale, por aquí no es, entonces, ¿por dónde? Le preguntas sí, ¿por dónde? Muéstrame el camino, ¿no? Y tal sin vez duda, alguien esté viendo esto y diga, esta es la respuesta del universo, porque a mí me ha pasado.
estar viendo vídeos, estar viendo entrevistas, estar viendo a personas y decir, anda, pues voy a estar en contacto con esta persona porque esto que dice es algo que a mí me resuena, que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente por Y ahí. después sigue lo otro, ¿no? Que al parecer uno cree estar estancado en esa inacción, en ese deseo que no se concreta, en esa cuestión, y después como esto es tan algorítmico, sí, porque es Es así, así. porque nosotros lo Es así. vamos a ir rumiando y hay que quisiera ir a hacer esto, y después vemos, ¡ah! Se animó, mirá, y mirá cómo se animó, y eso es lo que yo quería hacer, y no sé si me ganó, o se anticipó, me ganó de mano. Sí, Digo, sí, sí, sí. empezamos claro, porque eso es así, eso también es así. Decir, ay, ¿qué Es pasó? así. Pero él me ganó de mano y eso también yo lo tenía ganas y ahora lo veo acá. Entonces, tenemos Pero todo eso. también pasa, Mm, pero esto pasa así, porque como tú bien dices, esto es lo que hay. O sea, nos escuchan, nos ven por todas partes, pero ah, también pasa a la antigua usanza, como cuando no existía todo esto. Porque a mí me ha ah, pasado también de la otra forma. Como digo yo, pues iba escuchando música en la radio y de repente alguien sale en un anuncio diciendo algo que digo, ahí va, si esto era lo que yo, ¿sabes? No habiendo ninguna conexión, porque una cosa son las redes y otra cosa es que pongas música en la radio en el coche, ¿no? bien, Entonces, sí, tenemos que estar, con esto quiero decir que tenemos que estar atentos a todo, no solamente a las redes y a lo que el algoritmo nos muestra, sino a todo, a lo que dicen tus amigas, a lo que dicen tus allegados, tu familia, a lo que oyes en la radio, a lo que oyes cuando vas paseando, de repente alguien va hablando y dice algo que dices, ah, esto tiene relación con lo que, porque es que del lugar que tú menos te esperas, puede llegar la respuesta que tú estás buscando. Y esto es qué así, bueno, esto es qué así. bueno. Pero para eso es prioridad también hacer un trabajo de introspección genuino, verás, con uno, Sí, y realmente llevarse a la básicamente, entrega, sí. ¿no? Sí, básicamente el programa se centra en eso, en un trabajo interior. Por eso también es lo que te decía antes. Qué bueno. No, no lo puede hacer todo el mundo. No todo el mundo que viene y me pregunta puede hacer el programa, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer ese trabajo interior tan profundo, porque hay que hacerlo. Porque al final las respuestas, aunque las veamos fuera, están dentro, o sea, lo que vemos fuera es un reflejo de lo de dentro. Entonces, Sí, la respuesta siempre va a venir, aunque venga de fuera, va a venir de ti, de tu trabajo interior, de lo que tú has estado negando o no queriendo ver durante mucho tiempo y de repente se te pone delante y no tienes más remedio que verlo. Y para eso hay que querer realmente mirar dentro. Y no todo el sí. mundo está dispuesto. Y no pasa nada, ¿eh? Está bien, porque No, por no todo el mundo supuesto. está en ese punto todavía. A lo mejor Claro. necesitamos un poco más de tiempo, ya está, no pasa nada. Oíme, Carmen, y hay muchas miradas con respecto a la mirada sistémica, la mirada de Grabovoi incluso, me atrevo a decir, que al principio me digo, me chocaba, no sé si me chocaba, pero me parecía revelador esto, pero cada vez escucho más desde otras disciplinas o otras herramientas, donde dice que tiene que haber una coherencia en aquello que es el deseo propio, pero no solo en el bien personal, sino en el de todos. Y eso es algo que todavía me parece que le tenemos que dar una vuelta de rosca en general, pero hay muchas corrientes que están ya Grabovoi lo dice, lo decía ya hace una década atrás, Sí, cuando por ahí sí, sí. empezábamos con esto, la mirada sistémica lo recalca, y yo ya vengo escuchando bastante, no que nosotros no tenemos que priorizar lo que nos conmueve o nos lleva, pero sí que tiene que estar alineado con el bien común. Sí, pero por eso es lo que te decía al principio, de que imagínate que todo el mundo estuviera trabajando en un trabajo no solo que le guste, sino que además esté al servicio de, de, de,
no solo de mejorar tu vida, sino de mejorar la vida de todas las personas que se acercan a ti en tu cuando estás trabajando. Imagínate si tú eres telefonista porque te gusta, ¿vale? Porque yo recuerdo siempre, hice una entrevista a una persona que es aquí muy famosa bueno, también en Sudamérica, pero en España, en Hispanoamérica la llevan a muchos eventos porque es Elia Guardiola, es especialista en storytelling y en marketing digital. Y entonces yo la entrevisté porque la conocí en Andorra, en un congreso, y me pareció una persona maravillosa. Y ella siempre me dice, fíjate que yo de pequeña hablaba mucho y ahora me pagan por hablar, ¿vale? O sea, esto, claro, o sea, porque ella da charlas, da todo, ¿no? Entonces, tú fíjate que esto que te puede parecer una tontería, cuando tú lo haces, tú imagínate que eres telefonista porque te gusta mucho hablar y hablas muy bien. Tú imagínate ser telefonista, estar disfrutando de tu trabajo y que te llegue una persona con una queja y tú, de manera amable, la reconduzcas y le des la vuelta y cuando cuelgues el teléfono, esa persona se sienta escuchada, atendida y bien, a pesar de que lo que tenía era una queja, a que lo estés haciendo porque no te ha quedado otro remedio, que es lo que te pagan las facturas, te llega una persona con una queja y le trates de la forma en la que muchas veces nos tratan. Estás impactando no solo en tu vida, sino en la vida de otra persona. Esa es la base. La base de hago mi trabajo para impactar en la vida de los demás y que esa onda se expanda al mundo y eso se lleve, o sea, siempre me acuerdo en el libro de Mensajes del Universo había uno de los mensajes que a mí me encantaba y hablaba precisamente de eso. Decía algo así como, cuando sonríes a alguien con amabilidad y le cambias el día, porque se lo cambias, si lo piensas, esa persona, como le has cambiado el día, le va a cambiar el día a otra, y esa a otra, y a otra, y a otra. Imagínate a lo largo del universo cómo se va a expandir tu sonrisa. Pues es que es esto. Tú a lo mejor no lo estás haciendo por el otro, pero es que lo haces por el otro, porque sin querer estás expandiendo amabilidad, cariño, felicidad. Si tú estás bien, no quieres que el otro esté mal. Y entonces le tratas bien. Y como le tratas bien, el otro trata bien al otro. Esto es una cadena. Y esto es la onda en el stand. Y es así. Y mira, así debe ser. O sea, con todo. No sé si lo aprendí contigo, Carmen, pero durante muchos meses yo salía de mi casa y visualizaba una esfera que es como esfera, como tú, como soy licenciada en el método de Grabovoi, y sabemos que es la figura geométrica más perfecta, ¿no? Y Grabovoi habla mucho de la esfera blanca plateada brillante, y visualizaba que le ponía una esfera pequeña, blanca, plateada, brillante, en la mano de cada persona que me cruzaba. Y le depositaba esa esfera a cada persona, y que a su vez creía que esa esfera se iba a expandir hacia otras personas también, ¿no? Y este fue, realmente, asumí un compromiso de meses de hacer ese ejercicio, ese ejercicio una y otra vez. Entonces, digo, qué interesante, porque es similar a lo que tú dices también, a la que manifiestas, esto de una acción que pareciera irrelevante, pero en el buen sentido, en el buen contagio, o sea, ¿no? Viéndolo desde el buen modo, ¿no? Exacto, es que no es irrelevante, es que ningún acto de los que hacemos es irrelevante. Porque todos los actos son eternos, porque se quedan en la eternidad, porque el presente es un presente eterno. O sea, tú no tienes otra forma de experimentar la vida más que en el presente. Si el presente que tú estás viviendo es un presente de enfado, de amargura, de malestar, pues eso es lo que tienes en tu vida. Si por el contrario lo que estás es transmitiendo amabilidad, felicidad, tranquilidad, porque donde estás y lo que estás haciendo te gusta, te llena, te ayuda, pues es lo que estás, es que eso es lo que estás dando al mundo. No, pero a ti primero a ti.
porque repito, como siempre he repetido muchas veces, nadie puede dar lo que no tiene. Primero tú, y de ti hacia el mundo, hacia el universo, porque va más allá del mundo, va más allá del mundo. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Totalmente, totalmente. Dime, ¿esta cuenta con la que estamos ahora conectadas es la cuenta en esta donde estás desarrollando tu método propio, Carmen Sil, a través de esta propuesta maravillosa que es Cambia, Impacta, Decide? ¿Tienes vigente aún todo lo que tiene el entorno de las enseñanzas del método de Grigori Grabovoi? Que digan, pero por favor, esto lo debo reconocer y decir, pero no son más que secuencias, son mucho más que series numéricas. Es y mucho que más. es mucho más. No, para mí es una de las mejores herramientas que he aprendido a lo largo de mi vida. Y por supuesto, como te digo, mi academia sigue funcionando, mis canales tanto de YouTube como de Instagram de Grabovoi siguen funcionando y sigo compartiendo y sigo, sobre todo tengo un canal en Telegram donde hay, digamos, trato a mi comunidad de tú a tú, que es donde más cosas les doy, más secuencias, más... de hecho, cada lunes les doy una visualización porque digamos que es como mi pequeña familia, pero este otro, Cambia, Impacta, Decide, es la parte, digamos, más Carmen, más creada por mí y que está también en marcha y que es otra de mis facetas. Es que yo ya te digo, o sea, hago las dos cosas porque las dos cosas a mí me reportan mucho y para mí son muy importantes. Una porque es una herramienta maravillosa y la otra porque es como mi hijo, que lo he creado yo. Y estoy ayudando a tanta gente y soy tan feliz porque esta gente de verdad pueda encontrar y descubrir sus talentos, sus habilidades, cómo cambiar la vida de verdad, no solo la suya, sino la de todo su entorno, como digo, impactando, tomando las decisiones adecuadas. Así que... Y seguramente has utilizado alguna serie numérica para poder... Muchas. ¿No? Muchas. Seguro. Muchas. Bueno, como Sí, todos sí, nosotros, como todos nosotros, ¿no? Seguramente habremos hecho algún ejercicio de visualización con todas esas guías de gestión, de control que nos invita Grabovoi para poder llevarnos a nuestra mejor versión, ¿no? Sí, por supuesto. Para mí, como te digo, es una de las mejores herramientas que he conocido y la uso cada día. O sea que eso sin duda. Me encanta. En esta oportunidad nos convocó poder desarrollar esto, que me encanta expandir todo lo que se puede generar. Esa habla hispana, todas las personas pueden conectarse con Carmen de cualquier parte del mundo, porque de manera online así lo se puede hacer. No obstante, en otro momento vamos a seguir hablando acerca de este método fantástico que yo muchas veces lo he dicho. Tú sabes que aquí fui la primera persona que creó un espacio radial, que lo llevé adelante 5 años, llamado Co-Creadores, exclusivamente diseñado y destinado, que creo que también eso fue un poco esa ganas de alinearlo con un propósito personal y decir, no existía en habla hispana un espacio radial exclusivamente para la difusión de estas enseñanzas. He aprendido muchísimo, he crecido un montón, me he despedido con mucho amor porque fue creciendo todo algo en paralelo personal, entonces me tuve que despedir de ello, pero no obstante con amor y me encantó. Pero digo, qué interesante es ver también esa evolución. Y en definitiva, cada propuesta, cada herramienta que se plasma aquí en Gaia está hecha para evolucionar y que también nosotros le podamos dar esa parte evolutiva, ¿no? Por eso ya no es como que le pertenece a alguien, va evolucionando. Eso es, exacto. Sí, yo recuerdo ese espacio que también me invitaste y fue, bueno, como siempre maravilloso colaborar. Y es que es eso, es que a veces es lo mismo que yo, estás en un proyecto y de repente surge otro y yo por mi parte no lo he abandonado, soy multitarea y puedo estar en los dos sitios a la vez, pero sí, es verdad que ocurre eso, que de repente como que tu alma necesita expandirse hacia otro lado y te empiezas a expandir y a crecer por otro lado. Y es que está bien, porque de eso se trata, ¿no? De traer al mundo lo que has venido a traer. Es que si no nos vamos a ir y nos vamos a llevar nuestro tesoro con nosotros y
Y cuando lleguemos ahí arriba nos van a decir, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que te di? Y tú vas a decir, ¿qué me diste? Es una pena, así que ahí estoy yo, para ayudarte a descubrirlo y a moverlo. Exacto. La verdad, va a quedar grabado, así que muchas más personas van a poder después disfrutar de este encuentro. Carmen, te agradezco Genial. muchísimo, siempre un placer, y me encanta poder abrir Sí. 2026 estos encuentros que no paran de tu mano. Infinitas gracias, Carmen. Gracias a ti siempre por contar conmigo y nada, que te siento como una amiga allá Claro, de los mares y nada, cuando vuelva por allí ya nos veremos. Un por beso muy supuesto. grande a ti y a tu comunidad y aquí estoy para cuando tú quieras. Chao. Gracias. Carmen Cid colaboró en este espacio para seguir elevando la conciencia en esta tarde, así que infinitas gracias. Hasta la próxima. Gracias infinitas. Adiós.